Quiero decirles que nos espera un año emocionante. ¿Ok? En verdad lo creo. Los ataques que acaban de pasar en las últimas semanas contra mi familia y contra mí han sido una locura. Y por eso, por cierto, ¿aún me ven aquí? Seguimos en una pieza. Agradecemos a Dios por eso. Pero ¿saben que cuando el enemigo lanza un ataque contra alguien o alguna iglesia u organización, es probable que el diablo tenga miedo de lo que va a salir de ese ministerio y de esa iglesia? Amén. Siempre agradezco que todos ustedes oren por mí porque estamos en una guerra. El mundo nunca entenderá eso. El mundo dirá, es mala suerte, es desafortunado. Usan palabras así. Pero sabemos que estamos en una guerra. Amén. Y no usamos la frase buena suerte. Usamos las frases favor de Dios, bendición de Dios y la bondad de Dios. Para las cosas buenas que pasan en nuestras vidas, sabemos que Dios es quien está bendiciéndonos, arreglando los lugares torcidos, abriendo puertas para nosotros, dándonos favor en las situaciones, favor con las personas y favor en los lugares más altos, en los lugares más difíciles de nuestras vidas. Amén. No uses palabras como afortunado. Fui afortunado o mala suerte. El mundo usa eso. Quiero desafiarte a que entre más se vuelva el mundo pseudo-pacifista y políticamente correcto, menos permitas que eso entre a la iglesia o a tu vida como cristiano, como creyente, porque hay cosas que no están bien. Amén. No escribas o te expreses con OMG o mi Dios. Si quieres hablar de Dios, hablemos de Dios. Amén. Y no sigas las tendencias del mundo y no uses el nombre de Dios en vano. Amén. No permitas que el mundo te moldee. ¿Por qué vas a saltar cuando ellos digan salta? ¿Por qué deben dictarte? Estos son nuestros valores, este es nuestro estándar. Te guste o no, debes subir a nuestro estándar. ¿Quién dijo eso? Dios será eternamente. Y mucho después que las redes sociales acaben, Dios seguirá firme. Amén. Las personas no creen en la palabra de Dios. No pueden creer que Dios, quien nos dio su palabra, también puede interpretarla para nosotros. Sino que dicen, puedes leer mi libro. Mi libro es muy fácil de entender. Creen que sus libros erróneos, porque los hombres tienen errores, amén, son mejores que la palabra de Dios y se sientan a juzgar la Biblia. Se equivocan, totalmente mal. La Biblia se sienta a juzgarte a ti. Tus pensamientos y tu corazón son expuestos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. El famoso escritor y filósofo Voltaire, el escritor francés llamado Voltaire, dijo, muchos años después de que yo muera, la Biblia ya no estará. Mucho después de su muerte, su casa fue usada como una imprenta manufacturera de Biblias. Amén, la imprenta de la Biblia. Amén, su propia casa. Es lo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Amén. Muchos han ido y venido que están en contra de la Biblia. Ellos ya no están. Ya son huesos, cenizas y polvo. Amén. Lo que Dios dice es verdad. Dios dijo, el alma que peque morirá. Miren alrededor, las personas mueren. Nadie escapa de la muerte. Con todo tu intelecto, con todo lo brillante que eres, con todo tu avance, no puedes detener la muerte. ¿Por qué? Porque la sentencia se dio cuando Adán pecó. Amén. Dios nunca quiso que el hombre pecara, porque Dios sabía que con el pecado no podías salirte con la tuya. Con el pecado viene la muerte. Dios dice que no peques porque el pecado trae la muerte.
Amén. Como resultado del pecado de Adán. Pero gloria a Dios, la buena noticia es que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Vida, vida, vida. Vida eterna. A través de Jesucristo nuestro Señor. La vida eterna no solo es cuando mueres y vas al cielo. No, no, la vida eterna comienza ahora. El momento en el que pones tu confianza en Jesucristo, eres nacido de nuevo. Esa vida está en ti ahora. Es vida eterna. Es la calidad de vida. No solo vivir muchos años. Los que están en el Hades, los que están en el infierno, también viven mucho. Si esa es la definición, es la calidad de vida. Es la vida por la que Dios vive. En griego se llama aionios, zoe. ¿De acuerdo? Zoe, como el nombre Zoe, viene de vida. Aionios significa eterna, Zoe, vida. Y todos los que son nacidos de nuevo, y todos en la casa que tienen Aionios Zoe, griten aleluya, griten gloria a Dios. Amén. Denle a Jesús la alabanza. ¿Se alegran al haber nacido de nuevo? ¿No están felices de estar salvados? Mientras las personas intentan cambiar las definiciones, a todo le cambian su definición. Están redefiniendo todo. Sean fieles a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, eso es. Amén. Sobrevivirá a todos cuyos cuerpos ahora son polvo en una tumba. Sobrevivirá a los críticos. Sigue siendo el libro número 1 de los bestsellers en el mundo y Dios se ha encargado de que persevere. Amén. Hay algunos que dicen, ¿cómo sabes que la Biblia, escrita hace miles de años, sigue siendo la misma y el hombre no ha... Bueno, es interesante que lo preguntes. Por ahí de la década de 1940, un joven beduino estaba buscando a sus ovejas perdidas en un área del Mar Muerto y escuchó que sus ovejas se habían perdido en una cueva. Había muchas cuevas. Muchos de ustedes han ido a Israel. En el área del Mar Muerto hay muchas cuevas. Vio una cueva y comenzó a lanzar piedras y luego escuchó algo. Y no era el sonido de una cabra o una oveja a quien le pegaron con una piedra. Y él pensó que era un tesoro. Cualquier joven pastor lo pensaría y comenzó a escalar. Muchos de ustedes han visto esa área en particular en Qumran. Él escaló hasta la cueva y encontró vasijas llenas de pergaminos y rollos. Y en resumen, todos los conocen como los manuscritos del Mar Muerto hoy. Se ha comprobado, se dató en carbón y son de hace 2000 años, cuando los esenios que vivían en el área de las cuevas de Qumran eran personas religiosas y copiaron el libro de Isaías. Y adivinen, el Isaías que tienen en sus manos es exacto, palabra por palabra, con esa copia de hace 2000 años. Palabra por palabra. Así de exacto es. Dios ha conservado su palabra. Para ellos, si el copiador ponía mal una letra, la tradición rabínica era que debías lavarte las manos antes de escribir el nombre del Señor. Yud-Hei, Bab-Hei, Jehová, Yahvé. Y si hay un error, todo el manuscrito, no importa lo mucho que hayas hecho, todo el escrito se considera nulo e inválido. Y no puedes quemarlo o deshacerte de él. Tenías que enrollarlo como un ser humano y enterrarlo. ¿Están escuchando? Solo un error. Solo un error. Cada letra está en su lugar. Cada palabra. E Isaías 53 dice, ciertamente, el mismo manuscrito de Isaías dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso es de Isaías. Isaías habla sobre el día cuando el león y el cordero reposarán juntos. Amén. Isaías es un libro hermoso. Es un libro muy hermoso. Hay 66 capítulos en Isaías. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Amén. ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento tenemos? 39. Muy bien. ¿Y cuántos libros del Nuevo Testamento tenemos? Tenemos 27. Muy bien. Y si leen Isaías,
Por esto dicen que son dos autores. Si leen Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, cada capítulo representa un libro del Antiguo Testamento, porque son 39 libros, ¿cierto? 66 libros de la Biblia, 66 capítulos en Isaías, 39 capítulos representan 39 libros del Antiguo Testamento. Cuando llegas al 39 es puro juicio, juicio, mucho juicio. Cuando llegas a Isaías 40, es como el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es la primera palabra de Isaías 40? Consolaos, consolaos, pueblo mío. El tono cambia. Amén. Y por 27 capítulos. Por cierto, Isaías 53 está después de Isaías 40. Habla sobre los sufrimientos de Jesús. Es como una mini Biblia. Es una mini Biblia. Y por eso, las personas dicen que son dos autores. No son dos autores, es uno solo. Jesús mismo, después de que citó a Isaías de esta porción o aquella porción, siempre decía, Isaías dijo. Amén. Gloria al Señor. Quiero que sepan que la Biblia que tienen en sus manos es preciada. Había un hombre que fue diagnosticado con un crecimiento maligno, un tumor en la quijada. Él se sintió muy desanimado, era un cristiano nominal. No sé si él había nacido de nuevo o no, no estoy seguro. Suena que tenía un trasfondo, pero no estaba salvado. ¿Entienden ese término? Y luego, lo que pasó después del diagnóstico es que volvió a casa muy desanimado y deprimido y le pidió a su esposa una Biblia. Nunca había pedido una Biblia. La esposa encontró la Biblia, le quitó el polvo y se la dio. Él comenzó a leer la Biblia. Después fue a una conferencia y compartió con un hombre prominente ahí lo que le había pasado. Compartió que al estar leyendo, algo le pasó. Él sintió gozo. No de inmediato. Leyó algunas historias. Creo que tal vez no sabía ni dónde comenzar. Tal vez leyó sobre Sansón y Dalila. Tal vez leyó sobre Ruth. Tal vez leyó sobre David y Goliat. Pero al estar leyendo toda la historia, y la Biblia no es políticamente correcta, te dice las cosas como son. Es algo maravilloso conocer a Jesús y Él es real. Seamos reales, amén. 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 La perspectiva de Dios siempre es la realidad verdadera. Y cuando lo leyó, sintió calor en su corazón, sintió gozo que salía. Y dijo que entre más sentía eso, más leía. Y cada día él seguía leyendo, leyendo, leyendo. No sabe cómo. Él no estaba expuesto a sanidad, las enseñanzas de sanidad y todo eso, pero él compartió con ese pastor prominente, el doctor Norman Vincent Peale, quien estaba en la conferencia. Él compartió con él que no entendía lo que le había pasado. Tal vez pudiera explicarle. Dijo que esto es lo que le pasó. Soy una persona científica. Él es muy conocido en su negocio y en su industria. Dijo, ¿cómo explica esto? Y seguí leyendo mi Biblia. Y un día sentí tanto gozo, volví al doctor y él no pudo encontrar el tumor maligno. El tumor no estaba. Amén. Solo de leer la Biblia. Mi Biblia dice en Proverbios 4, versículo 22, mis palabras, atiende a mis palabras. ¿Por qué? Son vida a los que las hallan y medicina. En hebreo es marpe. Salud es medicina. Salud, medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Incluso el devocional diario, aunque leas un poco, te expones a la palabra de Dios. Muchos de ustedes se despiertan. Una de las primeras cosas que hacen es ir a Facebook y ven todas las noticias. Y luego se preguntan por qué durante el día tienen esos síntomas. Aquel síntoma podría estar relacionado al estrés. ¿Cierto? Psicosoma. Los doctores lo llaman enfermedad psicosomática. Su mente afecta a su cuerpo cuando están expuestos a todas esas noticias estresantes. Una persona dice esto, les diré algo. Las noticias son así. Por cada cosa buena que alguien dice, alguien dirá algo malo. ¿Entiendes o no? Se los evitaré. Vean un documental y te dirán, sí, esto es esto, pero aquello es aquello. Me sentí tan fastidiado cuando vi un documental explicando los milagros del Éxodo.
Decían que había un gas expuesto y que el primogénito siempre dormía arriba, así que el primogénito no respiró el gas. Disculpen, el primogénito siempre dormía abajo. El segundo no respiraba el gas, así que el resto respiraba el gas. Muchos de ustedes duermen con gas diario, lo sé, y han sobrevivido. Pueden imaginarlo, el gas mató a todos los primogénitos. Sí, lo interesante es que en la casa de los judíos, de los hebreos, ningún primogénito murió. Y luego dicen, conocemos ese lugar donde cruzaron el Mar Rojo. El lugar donde cruzaron el Mar Rojo solo tiene unos metros de profundidad, puedes atravesarlo. Entendemos el lenguaje poético. Dios abrió el mar, pasaron por ahí y todo eso, y atravesaron. Por cierto, todo esto lo compartieron en una universidad. Personas que profesando ser sabias y se volvieron necias. Hay muchos tontos educados. Y no me refiero a todos los profesores, así que no lo tomen personal. Hay muchos grandiosos. Y tú eres uno de ellos, ¿cierto? Amén. Me refiero a algunos de los que van en contra de la palabra de Dios. Y luego dicen, oh, pasaron donde había pocos metros. Un estudiante levantó la mano y ¿puedo decir algo? Sí, puedes. Esto es más impresionante porque la Biblia dice que Dios ahogó a todo el ejército de Faraón en ese mar, en unos cuantos metros de agua. De la boca de los niños. No te sientas intimidado por las personas. ¿Entienden lo que digo? Al final del día, tú tienes la sabiduría de Dios. Tienes el favor de Dios. La Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Amén? ¿Ok? Estoy listo para la palabra. Bueno, Hechos 20, vamos por ella. Pablo y Lucas. En el libro de Hechos, nos embarcamos en Filipos, después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Troas es la antigua ciudad griega de Troya. ¿Conocen a Helena de Troya? ¿No? Eso es Troas, en la Grecia antigua. El primer día de la semana, eso es el domingo. El primer día de la semana es domingo. O en el libro de Hechos, habrían escrito en el Sabbat, amén. Todos estaban conscientes. De hecho, encuentran Sabbat también en el libro de Hechos. Pero cuando dicen el primer día de la semana es un domingo, Jesús resucitó un domingo. En la antigua economía de las cosas, en el Antiguo Testamento, en la creación, Dios trabajó y luego descansó. Amén. No descansó porque estuviera cansado. El Dios de Israel no se adormece y no duerme, no se cansa. Pero descansó para demostrarnos a todos que el descanso es algo sagrado. De hecho, la primera cosa que Dios dijo que era santa, que Él santificó, Él declaró santo al Sabbat, es el descanso. Nunca desprecies el descanso. Hoy cuando descansas, cuando Moisés descansó, Dios dijo, estén firmes y vean la salvación del Señor. Dios abrió el Mar Rojo para ellos. Cuando descansas, Dios trabaja. Amén. No solo me estoy refiriendo al descanso físico, creo que necesitan descanso físico 1 de cada 7 días. Es la sabiduría de Dios, pero en la antigua economía de las cosas trabajas y luego descansas, pero en la economía de Dios, Jesús resucitó después de un sabbat, porque para el pueblo judío el sabbat es de hecho el sábado, pero el día siguiente Jesús resucitó. Amén. Hay un nuevo descanso, donde vas al descanso y luego puedes trabajar. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Comienza con descanso. Ya sea en la antigua creación trabajabas y luego descansabas, pero la forma de Dios es que entras al descanso y luego trabajas, y por eso la Biblia comienza diciendo, estamos completos en Cristo, ahora anda en Él. Nuestro andar es principesco, es un andar celestial. El andar nos dice, siento el cielo en esa mujer. Cuando ella entra al cuarto, la señora trae un aroma del cielo, un aroma de realeza, algo en ella. El andar es por quien ella es. Lo que eres precede lo que haces. Pero la religión intenta decir, haz, y luego serás. Amén. Hay religiones cristianas que dicen, haz. Unos cristianos dicen, haz, y luego serás. Pero estoy aquí para decirles que cualquier enseñanza así no es cristianismo. El cristianismo dice, consumado es. Consumado es. Amén. Consumado es. Arrancas de algo completo. Andas con todo completo, andas en el hecho de que eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Pueden decir un buen amén? Deben tener esa seguridad. Está hecho, consumado. Aleluya. Y la Biblia dice que el primer día de la semana, porque Jesús resucitó en domingo, a partir de entonces celebran el domingo.
Claro, fueron perseguidos porque el sábado era su costumbre. Así hacía la familia. Sabbat, el sábado, es el día de descanso. De hecho, por un tiempo cumplían con ambos. Pero, de hecho, el Sabbat es una imagen de descanso en la antigua creación, si están tomando notas. El domingo es el día del Señor. El primer día de la semana es el descanso de la redención. Y por eso, la creación cayó. Cuando el hombre pecó, el hombre perturbó el descanso de Dios. Dios comenzó a trabajar de nuevo desde la redención del hombre. Y el único descanso que Dios tiene ahora es el descanso en su Hijo y lo que su Hijo consiguió en la cruz. Amén. Todas las afirmaciones de Dios fueron cubiertas en su totalidad, toda su santidad, todos sus requerimientos de todos nosotros, las afirmaciones de su justicia divina en todos nosotros. Incluso las afirmaciones de la ley fueron cumplidas por completo por la sangre de Jesús. Y Dios no solo está satisfecho, Dios está infinitamente complacido con lo que Jesús ha hecho. Amén. Gloria al Señor. Tienen que saber quién hizo el trabajo. La cualidad del trabajo siempre es quién lo está haciendo. Amén. Incluso la cualidad de las cosas que poseen. Las celebridades, por ejemplo. A algunas personas les gusta BTS. A algunas chicas les gusta BTS, ¿cierto? No en esta primera reunión. Aquí están todos los maduros. Y la generación dorada, la generación merdeca. Si dijera esto en el tercer o cuarto servicio, sería diferente. Ok, digamos que BTS y Jungkook tomó un palillo y lo dejó en el restaurante. Vean cuántas personas toman el palillo. Lo guardarán. Amén. En su libro especial de BTS, lo guardarán. El palillo que Jungkook tomó. ¿Saben a qué me refiero? Tal vez incluso besen el palillo. Honestamente, es algo que no vale nada. Si vas a un centro comercial, los consigues. A nadie le importa. Nadie toma uno extra. ¿Para qué lo quieren? ¿Por qué? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, es perfecto. Jesús llevó tus enfermedades y por eso se canta. Él lo tomó. Él las llevó. El énfasis está en Él. ¿Quién lo llevó? ¿Puedo oír un buen amén? El primer día de la semana, el domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, alto. En la iglesia primitiva, ellos se reunían a partir el pan. ¿Quién estaba ahí? Pablo, la siguiente palabra, Pablo, les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Debemos cumplir eso hoy? ¿Debemos? Estoy en buena compañía. Estoy con Pablo. Amén. Pueden culpar a Pablo por esto. El domingo, Pablo se quedó. Versículo 6 de nuevo. La razón por la que les mostré el versículo 6 es por esto. Todo esto pasó en Troya, donde se quedaron 7 días. Pablo, estoy seguro de que tuvo comunión ahí de casa en casa, pero Pablo esperó al domingo, cuando todos los creyentes de los lugares cercanos, incluso de lejos en las ciudades periféricas, irían a ese lugar en particular. Es una iglesia. ¿Pueden verlo? Y Pablo esperó otros 7 días. Pablo tenía prisa. De hecho, él rodeó a los efesios. Lo siento, la ciudad de Éfeso la rodeó. Él tenía prisa por ir a Jerusalén, pero paró ahí y esperó 7 días a la reunión de creyentes para partir el pan. Piensen en la iglesia primitiva. Vieron la importancia de la comunión. Vieron la importancia de tomarla juntos. Sí, podemos tomarla en casa también. Partieron el pan de casa en casa, pero hay algo especial al tomarla juntos. La iglesia ha olvidado esto. Cuando la iglesia se reúne es para escuchar predicación. Cuando la iglesia se reúne es para adorar, dicen. Cuando la iglesia se reúne es para que todo creyente ejerza sus dones. Está bien y es bueno y debe ser parte de la iglesia, pero la principal razón por la que la iglesia primitiva se reunía no era siquiera para oír la predicación, porque tenían al mejor a Pablo, tenían al mejor predicador de la ciudad, pero no dice que se reunieron para escuchar a Pablo, ellos se reunieron para partir el pan, aunque Pablo estuvo ahí por un tiempo. Pablo iba de paso, pensaron, vamos a reunirnos a escuchar a Pablo, pero no, ellos se reunieron para partir el pan. De hecho, en 1 Corintios 11, donde habla sobre la comunión, dice esto. Pablo los estaba reprendiendo. Pablo dice, cuando se reúnen, cuando están juntos en un lugar, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Habían olvidado el propósito de la cena del Señor, lo habían convertido en una sesión de bebida.
Aquí los reprendía, dijo, amigos, cuando se reúnan en un lugar, es la iglesia. Es para comer la cena del Señor. No se reúnen para comer la cena del Señor. Es exactamente lo que muchas personas hacen. ¿Entiende por qué tomamos la cena del Señor? No digo que en ninguna manera seamos igual a la iglesia del Nuevo Testamento, solo digo lo que ellos hicieron. De hecho, se sentía consternado cuando no lo hacían. ¿No se están reuniendo para participar en la cena del Señor? Vuelvan a Hechos 20. Aquí vemos que el primer día de la semana se reunían para partir el pan. No olviden el propósito, partir el pan. Pablo les hablaba pensando en salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ahora, obviamente, si tienes a Pablo ahí, quieres escuchar cada misterio que se le ha revelado. Amén. Cuando Dios llevó a Pablo al tercer cielo, Pablo dijo que escuchó cosas que no pueden ser expresadas. Y Pablo fue a quien Dios le dio 3/4 partes de la revelación. Amén. De la iglesia, de nuestro lugar en Cristo. La frase en Cristo, en Él, lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos ahora. Pablo tuvo una revelación de eso como ninguno. ¿Pueden decir un buen amén? Y hoy las personas dicen, el pastor Prince está diciendo que solo sigamos las cartas de Pablo. No dije eso. No pongan palabras en mi boca. No pueden porque no tienen suficientes palabras para ponerlas en mi boca. ¿Ven lo grande que es mi boca? Lo que digo es esto. Toda la Biblia es inspirada. ¿Ok? Toda la Biblia tiene el aliento de Dios. Pero una frase de la serpiente, Adán y Eva, no morirán. En verdad está escrita, pero no es verdad. No es que toda la Biblia, de la A a la Z, es la verdad que necesitamos. Por favor, la verdad los hará libres. ¿Dónde se encuentra? ¿De acuerdo? Pero cada palabra es inspirada. Dios le dio aliento. Es el aliento de Dios. Teopneustos es una palabra grande en griego, inspirada por Dios, cada palabra. Pero incluso las palabras del diablo están registradas con exactitud, pero no es la verdad. ¿De acuerdo? Tenemos dispensaciones. Dios trata con las personas en base a su dispensación. Tenemos la dispensación de la ley que duró por 1500 años. Y luego vino Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí, Él estuvo predicando el reino de Dios. No era la iglesia. La iglesia aún era un misterio. Jesús nunca mencionó a la iglesia, pero aún era un misterio. No se había revelado hasta que Jesús murió y fue resucitado y glorificado a la diestra del Padre. Luego llegó la revelación. ¿A quién usó Dios? A Pablo. Lo saben, piénselo, 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero aún no están listos. ¿Qué significa eso? Mateo, Marcos, Lucas y Juan no van a ellos para obtener verdades de la iglesia. Esas son verdades del reino. Y muchas de ellas son aplicables a nosotros hoy. Sí, ama a tus enemigos. ¿Es aplicable? No se afanen por su vida. ¿Es aplicable? Amén. Claro. El principio del reino continúa con todos nosotros, pero hay muchas cosas que Jesús dijo que ya no son aplicables. Por ejemplo, dijo, no vayan a los gentiles, solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso ha cambiado. Ahora dice, vayan a todo el mundo. ¿Puedo oír un buen amén? Aquí estamos, iglesia. Lo que voy a compartir con ustedes va a cambiar su vida, cambiará su perspectiva, porque es lo que les hace falta. Escucharon sobre la comunión. Han estado escuchando sobre la comunión. Han estado escuchando sobre la importancia de orar en el Espíritu. Han escuchado sobre el maravilloso don que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios. Muchos han escuchado esto, pero Dios está enfatizando la iglesia como el lugar donde todas esas cosas pasan. Pablo esperó 7 días para que la iglesia se reuniera en un lugar. Hay algo ahí, hay unción ahí que no se encuentra en la casa. Hay una unción corporativa que no puede ser reemplazada en ningún lugar. No puede ser intercambiada por nada más. Deben venir a la casa de Dios. La Biblia dice mucho más. Ven que Jesús va a volver. Él volverá pronto. Amén. Pueden ver las señales. Mucho más deben congregarse juntos. Creo que solo el domingo no es suficiente.
En la iglesia primitiva, si excomulgaban a alguien, por cierto, quiero decir esto sobre la excomunión. Hay una práctica llamada excomunión, especialmente en la iglesia primitiva. Ellos hablan de eso mucho y la cosa es esta. Pablo estaba presente cuando había un hombre viviendo con su madrastra. Y Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 5, Pablo les dijo, oigan, esto no se escucha ni siquiera entre los gentiles. Incluso los gentiles no hacen eso. Los gentiles. Avergüenza a los gentiles. Ni siquiera los gentiles, que no tienen a Dios, que son inmorales, no hacen este tipo de cosas, no toman a la esposa de su padre. Obviamente es la madrastra. Y ellos estaban viviendo juntos. Y estaban en la iglesia. Pablo dijo, ¿saben qué? Con mi poder, eso no está presente porque Pablo ya no está aquí. Es un poder apostólico especial, que cuando se reúnen, ¿de acuerdo? Toma este y entrégalo a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Dirán, vaya pastor, ¿ha hecho eso? ¿Quieren que lo haga? Si quiere vivir para el diablo, entréguenlo completamente al diablo y vean lo que el diablo hace con él. Para la destrucción de la carne y para que el espíritu se salve. ¿Cómo explica eso, Pastor Prince? Les diré esto. Deben seguir leyendo. Pablo dice, les escribí que no anduvieran en compañía de fornicadores, estafadores, adivinos, borrachos. No me refería a la gente inmoral de este mundo. O salgan del mundo. Pablo dijo que no se refería a los fornicadores del mundo. Las personas del mundo son así porque no pueden hacer otra cosa. No pueden salir del mundo porque son así, muchos de ellos. Una de esas cosas, ¿cierto? Y Pablo dijo, sino que les escribí que uno llamándose hermano. Pablo no estaba seguro, ni se atrevió a decir que el hombre era un hermano, el que estaba viviendo con la madrastra. Ni siquiera estaba dispuesto a decir que era cristiano. Pero Pablo lo tomó como un cristiano profesante. Les digo algunas de las cosas que leen en el Nuevo Testamento que son difíciles. La disciplina es dura, es para las personas que no son creyentes, pero van a la iglesia y actúan como creyentes. Y se hacen pasar por creyentes, como Ananías y Zafira. Ellos no eran creyentes, se los he probado. Amén. Cuando habla de creyentes, el libro de Hechos siempre dice, cierto creyente llamado Roda, cierto creyente llamado Timoteo, cierto creyente llamado Ananías, que oró por Pablo. Pero cierto hombre llamado Ananías es el que cayó muerto. El mismo nombre, pero era cierto hombre, no era creyente. Las personas usan eso. Ahora, si solo vienes a la iglesia y a propósito te quedas aquí para engañar al pueblo de Dios, el juicio es grande. Dije que es grande. Incluso las personas de afuera, Dios no está tratando con ellas en juicio. Pero en la iglesia, si alguien viene, no es salvado y blasfema el nombre de Dios con su vida, y las personas dicen, así son los cristianos, pero no es salvado, para empezar, Pablo dice que tienes que tratar con ellos. No dejes que tengan la seguridad de la iglesia, estén en la unción y tengan favor y todo eso, y traigan pecado a la iglesia. Él no se refiere a las personas que caen en pecado de vez en cuando y te enojas, pierdes los estribos aquí y aquí, ves pornografía, no quieres, pero lo haces, y luchas y quieres ayuda, hermano. Entiendo, ¿cierto? Estás luchando, no voy a entregarte a Satanás. En fin, no creo tener la autoridad. Ya más tranquilo, ¿cierto? El apóstol Pablo no está aquí. En fin, hay algunos que enseñan esto y ese tipo de cosas, pero les diré esto. Esto se refiere a alguien que no es salvado. Tal vez no es salvado. ¿O por qué destruir la carne para que el espíritu sea salvado? ¿Notan eso? A menos que tengas la conclusión de que la persona fue salvada, perdió su salvación y ahora necesita ser salvada de nuevo. Es algo que yo no creo. Pablo dice que tal vez no sea salvado para empezar, que siga viviendo con el diablo. Los cristianos pecan, pero no viven en pecado. No soy un cuidador de zoológico, pero visito el zoológico. Eso no me hace un cuidador de zoológico. ¿Amén? No cuido el zoológico. No me vuelvo una jirafa. ¿De acuerdo? Justin me dice que una jirafa y una cebra hacen una jibra. ¿Han escuchado de eso? En fin, volvamos a esto. Estoy diciendo que cuando encuentras juicio en la Biblia, un juicio muy fuerte en la iglesia, como Ananías y Zafira, en general tiene que ver con personas que son falsas, no se presentan como que son del mundo.
Incluso el mundo obtiene misericordia. Dios no trata con ellos en base al pecado. Dios no está imputando sus transgresiones. Dios está esperando a que vayan a casa con Él. ¿De acuerdo? Pero si están en la iglesia, no se nota. Pero ellos viven con un testimonio tan malo. Pablo dijo que los excomulguen. Significa que los alejes del compañerismo. Alejarse de ellos significa que no comas con ellos y así ni siquiera comas. ¿Amén? Cuando haces eso, cuando te alejas, en esencia, los dejas fuera de la iglesia. Significa, en un lugar de peligro, el lugar donde está Satanás. ¿Qué te dice eso? En la iglesia hay protección, hay cobertura. ¿Entienden? El hombre más endemoniado en los evangelios es un gadareno endemoniado. Y descubrimos que él siempre estaba solo, antisocial, cortándose, desnudo, llorando. Y esas son las características que vemos en el mundo hoy. Personas cortándose, personas llorando, suicidas, sufriendo, deprimidas, antisociales, apartándose de las personas. Esas son actividades demoníacas. Y Jesús navegó por el mar, el lago, para encontrar a ese hombre. Él pudo escuchar su llanto. Jesús fue hasta allá por él. Él era la oveja perdida. Y cuando Jesús dijo, vete, todos los demonios lo dejaron. Por cierto, han notado que Jesús estaba en el barco. Y a medio camino, el diablo trajo una tormenta. Intentó evitar que Jesús fuera ese hombre. Y con una palabra, también acabó con la tormenta, la calma perfecta. Una palabra. Y del otro lado, lo demoníaco experimentó la misma calma perfecta cuando Jesús habló. Y la Biblia dice que cuando lo vieron, los discípulos estaban con él en el bote, pero luego, cuando él estaba lidiando con lo demoníaco, él estaba solo. ¿Cómo es eso? Porque todos se quedaron en el bote. La Biblia dice que el hombre podía romper cadenas, y Jesús estaba solo. Y de pronto, encontramos que él estaba vestido. Lo vemos vestido, en su sano juicio, sentado. Esas son siempre las señales de alguien liberado, ¿cierto? Están con un sano juicio. Miren a su vecino y sonrían. Número 2, están vestidos, 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 vestidos. Número 3, están sentados. Un lugar de descanso, una postura de descanso a los pies de Jesús. ¿Quién le dio la ropa? Jesús le dio la ropa. Es la misma ropa sobre la que durmió. En el camino, cuando azotó la tormenta, él estaba durmiendo en el bote. Esa era la ropa que él había preparado. Él estaba protegiendo esa ropa para que no se mojara. Durmió encima. Él sabía que iba a vestirlo y cuidaría de él. Es nuestro Salvador, nuestro Señor. Él continuó su mensaje hasta medianoche, versículo 8. Todo esto es parabólico. ¿Ok? Hay un hermoso significado en todas estas historias, como la Biblia. Las narrativas bíblicas están llenas de significado. Aquí dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Descubrimos luego que era el tercer piso. Versículo 9, el tercer piso. ¿Ven eso, tercer piso? El tercer piso es la última línea, el tercer piso. La Biblia dice que hay 3 cielos. Tenemos los cielos atmosféricos. Si miran arriba verán el cielo azul. Ese es el cielo atmosférico. Más allá de eso hay otros cielos. Amén. Y el universo. Y más allá está el tercer cielo donde Dios mora. Ahí es donde van todos nuestros espíritus que son salvados. Es un lugar muy hermoso. No hace mucho la NASA vio en el lado norte, no sé cómo dicen que es el lado norte, en el lado norte del universo hay una entrada hermosa. No pueden explicarla, hay un agujero negro y hay una entrada, a algún otro portal o lo que sea, pero la entrada es tan hermosa que parece salpicada de gemas y diamantes. Y la Biblia dice, grande es el Señor y grande es la ciudad de Dios al norte. Creo que me raptarán directo ahí. El cielo es un lugar real. El cielo no es un lugar místico. No flotas, tocas el arpa y flotas aquí y allá. Entras flotando a mi casa afuera, ¿sabes? Y flotas afuera. Y cuando ves al pastor Mark flotando, sonriendo, no. El cielo es real. Estarán aprendiendo cosas, disfrutando. Esperamos que ya no haya más muerte, no más enfermedades, no más dolor, lágrimas, ya no hay sufrimiento. ¿Amén? De hecho, solo la parte inicial donde Dios limpia tus lágrimas y ya no hay dolor, no hay más llanto, no más gemidos. Tu esposa no te mira y dice, ya no, ya no. Amigos, ya no, pero no se vayan al cielo aún. El tercer cielo, Pablo, fue llevado al tercer cielo. ¿Recuerdan eso? Pablo dijo, fui llevado al tercer cielo. Él vio las cosas que no podría compartir. Dijo,
Era el tercer cielo donde habita Dios. En fin, estaban esas lámparas en el tercer piso donde todos estaban reunidos. Lámparas, muchas lámparas. El significado aquí es muy precioso. Amo la palabra de Dios. No por nada el Espíritu Santo mencionó esas cosas. Muchas lámparas. ¿Saben que hay otra gran lámpara ahí? La palabra de Dios. Estoy predicando la palabra de Dios. Cuando entramos a la palabra de Dios, nos da luz. Y tal vez descubres que estás confundido, deprimido. ¿Hace cuántos días que no abres la palabra de Dios? Pero si la depresión es fuerte, pasa más tiempo en la palabra. Te sorprenderá que al leer las historias, que tal vez no sean relevantes a tu caso, pero lees la historia de Ruth, por ejemplo, y llegas a la historia de Ruth y ves cómo Boaz fue un pariente redentor, y de pronto te pierdes en la historia y hay un efecto limpiador, y hay un efecto esclarecedor. En su luz ves la luz. Si pierdo mis llaves en un cuarto oscuro, lo primero no es buscar las llaves, es encender la luz. Cuando enciendo la luz, veo la llave y a veces otras cosas que había perdido. Porque en la luz veo la luz. En su luz vemos la luz. No la vemos porque no estamos expuestos a la luz. Entrar a la palabra trae luz. David dijo en los Salmos, entrar a tu palabra me da luz. Entre más tiempo pases ahí, hay una luz maravillosa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise God. Gloria a Dios. Tenemos una luz en la palabra de Dios. Otra luz es del Espíritu Santo. ¿Cierto? Otra luz son todos ustedes. Jesús dijo de ustedes, son la luz del mundo. Imagina que nos reunimos. ¿Cuánta luz hay? Luz por todos lados. Con razón vemos cosas perdidas, cosas que el diablo intenta ocultarnos. Podemos verlas y entendemos cosas cuando leemos. Estoy buscando dirección en la palabra para un área. Estoy leyendo el libro de Ruth, por ejemplo, o el libro de Génesis, y de pronto estoy leyendo Romanos y en la luz sé qué hacer. En su luz vemos la luz. Amén. Y luego, todos ustedes son luces. La analogía es hermosa. Cuando miras el Antiguo Testamento, Mishkan, el tabernáculo o el templo, descubres que afuera de la luz del sol, la luz del sol es natural. Todo el mundo, todos tienen la luz del sol. La luz del sol te dice, cava, cava. Esa civilización estuvo aquí antes. Cava, cava, cava. No hay civilización. Solo pueden regirse por lo natural. Pero lo natural puede estar mal. Cava más profundo y podría haber una civilización. Los hombres han demostrado que se equivocan. Amén. Dije amén. Luz del sol, luz natural, luz de la creación. Puede llegar muy lejos con educación natural, pero luego entras al Mishkan, el tabernáculo o el templo. Cuando entras, tienes el candelabro de 7 brazos. ¿Cierto? Eso representa a la iglesia. Y la única luz en el lugar santísimo es la luz de la iglesia. Ahora tienes la sabiduría para ver el significado del pan, que las personas de afuera no pueden entender ni participar. Ven el significado de la adoración y la oración, el incienso que sube de ahí. Amén. La luz de ello. Aquí es donde vamos ahora. Proféticamente hablando, aquí es donde estamos ahora, pero entras al lugar santísimo. Llegas al arca del pacto. No hay candelabro, pero su luz es brillante. Es más brillante que la luz de afuera del sol. Es más brillante que los candelabros, la luz del lugar santo. Es la luz más brillante. Gloria Shekinah. ¿Saben la luz de quién es? La misma luz de Dios. Cuando estemos en el cielo, la Biblia dice que la luz será más fuerte que la luz del sol. No se necesita más el sol, porque el Cordero será la luz y la gloria del cielo. Aleluya. Todo fue creado para ilustrar y demostrar y glorificar al Señor Jesucristo. Todo. El águila, el cedro, las hojas, los vientos, todo. Amén. Dios ama a su Hijo.
Dios hizo todo para su Hijo. Amén. Volvamos a la historia. Muchas luces. No olviden, en el antiguo Egipto, la historia de la Pascua. Y antes de eso, no ven esto en la película Los 10 Mandamientos, Charlton Heston. No ven eso, pero hubo otras plagas que no se mostraron en la película. Una fue la oscuridad completa. Solo lo insinúan, solo lo dicen. Pero no mostraron que en las casas de las familias israelitas habían luces. Vamos a leerlo. Aquí dice, y extendió Moisés su mano, y hubo densas tinieblas. Digan, densas tinieblas. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dirán, ¿qué tiene eso de sobrenatural, Pastor Prince? Es sobrenatural porque esa luz se obtenía al encender una lámpara. Cualquier egipcio podía hacer eso. Durante ese tiempo, obviamente, era una luz sobrenatural. No era una luz que los egipcios pudieran producir. O si no, solo no tenían fósforos en esos días, pero podían encender la luz con los instrumentos que tenían, pedernal y todo eso. Pero si ese es el caso, los egipcios podían hacerlo, pero no podían. Era una luz sobrenatural. Dios quiere que sus familias y tu familia vivan así, que tu matrimonio tenga una luz especial. No significa que no hayan problemas. Amén. No significa que no haya desacuerdos. Pero hay luz. Cuando las personas los vean, verán la luz. Esas personas en las casas no son perfectos. Sabemos que no son perfectos. Amén. Ellos no son perfectos. Los que tenían luz en sus casas no eran perfectos. Luego veremos lo imperfectos que eran. Acababan de salir y murmuraron. Imaginen en las casas, los esposos murmuran. Es tu murmullo. No, es tu murmullo. No es mi mamá. Es tu mamá, tu murmullo. ¿Saben? Así comienzan las peleas, pero afuera hay luz. Todas las personas del mundo, los egipcios los veían y decían, los envidio, ellos tienen luz. Amén. Mientras están solucionando sus problemas. Es hermoso. Luz en el aposento alto. Me atoré ahí. ¿Cómo terminar? Volvamos. Bien, volvamos. Y estaba en la ventana un joven llamado Eutico. Cuando el Espíritu Santo menciona un nombre, es por una razón, porque hay veces en las que no menciona los nombres. Solo dice que era un joven, una mujer, lo que sea. Aquí se menciona el nombre Eutico. Vamos a ver que hay significado en los nombres. Cuando el Espíritu Santo señala un nombre, deben investigarlo. Estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. No sé por qué, pero me sentí muy animado cuando leí este versículo. Incluso el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el mejor predicador que hay en el mundo y en la historia, tiene a alguien que se duerme durante su sermón y estaba profundamente dormido. Estoy animado. Estoy muy animado. Gloria al Señor. Y nadie se está durmiendo aquí, así que alaben a Dios. Si te estás durmiendo en silencio con los ojos abiertos, aún me anima este pasaje. Cuando lees la Biblia, te anima, te habla. Incluso si eres un ministro o un predicador, de pronto lees esto y te anima. Y Eutico, su nombre significa, siempre que encuentren Eu, como en Eugenio, Eunice, significa bueno, como eulogía. Eu es bueno en griego, siempre es bueno. Logia es logos. Den una eulogía, un buen discurso. Den un buen discurso sobre la persona muerta, ¿cierto? Sobre la persona que falleció. Un buen discurso, una eulogía. Las palabras eu y logos. Tenemos a Eutico, Tucona. Y Eu, bueno, tucona es la palabra para dar en el blanco. Usa una flecha o una jabalina para dar en el blanco. ¿No es interesante? ¿Cuál es la definición de pecado? Fallar al blanco. ¿Conocen la definición de pecado? Si buscan a Martia, búsquenla y dice fallar al blanco. Como arquero o como alguien que usa la jabalina, si no dan en el blanco, la definición de pecado es que falles al blanco. Todos fallamos. Y Jesús hace que demos en el blanco. Eutico simplemente significa alguien que tiene buena fortuna. De hecho, en algunos lugares se lee como buena suerte, pero no usamos suerte.
¿De acuerdo? Buena fortuna. Estoy compartiendo cómo la iglesia perdió la buena fortuna. Buena fortuna cayó mientras escuchaba el sermón de Pablo. No se rían, hay personas que se han caído. No están en la iglesia ahora. El diablo tuvo éxito para alejarlas de la luz a las tinieblas. Y ellos cayeron, se quedaron dormidos. Noten que la Biblia dice se durmió, y la Biblia es muy ambigua sobre si ese joven murió o no. No nos dicen. Lo tomaron como si estuviera muerto. Pero puede ser que estuviera muerto o que muriera. Es ambiguo. Ya sea que el Espíritu Santo usa la ambigüedad, es porque Él quiere que sepas que en nuestro caso vemos personas cayendo y no sabemos si están muertas espiritualmente o si nunca fueron salvadas para empezar. ¿Están conmigo hasta ahora? Vamos a continuar. Aquí dice que fue cayendo en un profundo sueño y vencido por el sueño. Pablo continuaba hablando y él cayó del tercer piso y lo levantaron muerto. Eutico se cayó. La buena fortuna se cayó. Cuando te caes de un tercer piso, caes de un lugar más alto a uno más bajo. Siempre recuerden que cuando desobedezcan a Dios o no quieran los caminos de Dios, no van a ir hacia arriba, van hacia abajo. Lean el número de veces que dice la Biblia que Jonás intentó escapar del mandamiento de Dios. Dios lo instruyó a predicar. La Biblia dice que bajó a Jope. Bajó a Jope, luego bajó al puerto, luego bajó al barco. Después el barco zarpó con él adentro. Seguía bajando más. Ellos lo lanzaron al océano. Seguía bajando más. ¿De acuerdo? No fue suficiente. El gran pez llegó, bajó al estómago del pez. Ahora, así es la vida de alguien que se aleja del Señor. Amén. Y por eso la Biblia usó la palabra, vamos a subir a la montaña del Señor. El lugar de la reunión del pueblo de Dios, como la iglesia, siempre está subiendo. Siempre está subiendo. Y por eso, la historia del Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más bajo. ¿Saben que Dios diseñó la topografía y la geografía de Israel para enseñarnos lecciones? Como el Mar Muerto es el lugar más bajo del planeta Tierra. Un día estaba leyendo que Jesús fue bautizado ahí, en el área del Mar Muerto, en el río Jordán. Y Dios me habló, en los lugares más bajos de la vida de tu hijo. Habla afirmativamente. Habla, animándolo. Eres mi hijo amado. Luego, el lugar más alto en Israel es el Monte Hermón. En el Monte Hermón es donde él fue transfigurado. El Padre dijo, este es mi hijo amado, e incluso en sus logros habla bien de ellos. Cuando fracasen, habla bien. Cuando tienen logros y sabes que están haciendo cosas grandes, habla bien. No pierdas la oportunidad de hablar bien. Amén. En fin, si van al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, suben a Jerusalén. Es una subida hacia el templo del Señor. Siempre recuerden a Abraham. Dios le dijo que fuera a la tierra de Canaán. Él bajó a Egipto. Y ahí es cuando tuvo problemas. No habría Ismael, no habría Agar si no hubiera bajado a Egipto. Pero él bajó a Egipto. ¿Cierto? Siempre recuerden que el diablo les hará pensar que están subiendo al hacer trampa, al mentir. No, están bajando. Recuerden eso, ¿sí? Este es un buen momento para decir amén. Muy bien. Versículo 10. Esperen, vamos a regresar. Necesito mostrarles esto. Versículo 9. Y Pablo continuaba. Él se cayó del tercer piso y lo levantaron muerto. Lo levantaron muerto, ¿de acuerdo? Algunos dijeron que murió, otros que no murió. Dejaremos eso en la ambigüedad. Vamos al versículo 10. Pablo bajó. Personalmente, creo que murió físicamente. Pablo lo levantó de los muertos. Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Algunos dicen que Pablo solo está diciendo que su vida estaba ahí, pero creo que algo pasó cuando Pablo lo abrazó. El mismo Pablo cuyos pañuelos podían echar fuera espíritus malos y curar a los enfermos. El mismo Pablo. Él estaba tan saturado que lo abrazó. Y hay algo que Dios dice sobre las personas que caen. Necesitamos entender que las personas que caen necesitan ser abrazadas, no evadidas. Una cosa es alguien que deliberadamente peca abiertamente y sin escrúpulos y no piensan en Dios. Tal vez no están salvados. Esa es otra categoría. Pero las personas que caen, no vamos a excluirlos.
¿Saben cómo ve Jesús a las personas enfermas? Así es como Jesús las ve. Vayan a Mateo 12. Pasado de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para acusar a Jesús, le preguntaron los fariseos, los líderes de la sinagoga, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Querían acusarlo. Siguiente versículo. Y él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Y si ésta se le cae en un hoyo, en el día de reposo, no le echa mano y la saca, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron, y los sanó a todos. A pesar de las críticas, él los sanó a todos. Él cree en la sanidad. Él predicó sanidad. Amén. Los sanó a todos. Ahora vean esto, vuelvan al versículo 11. El razonamiento de Jesús sobre las personas que estaban enfermas es este. ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja y si ésta se le cae en un hoyo, el día de reposo no le echa mano y la saca? Si alguien está enfermo, no pregunten cuál será su pecado. Véanlo, cayó al hoyo. ¿Qué deben hacer? Sacarlo. No apunten con el dedo. Él ve a las personas enfermas como caídas. Amén. Y hay personas que están enfermas espiritualmente también. Están caídos. Nunca planearon caer. David nunca planeó caer. Él solo quería tomarse un tiempo y no ir a la batalla. Estaba cansado de pelear y se despertó tarde. Y eso te dice que había estado durmiendo. Y él vio a Betsabé bañándose. Bathsheba o Betsabé. ¿Cierto? El resto es historia, todos conocen la historia. No, siempre es así. No quieres pecar, no planeas eso, pero caes. Otra cosa es hacerlo deliberadamente. Después de que caes, quedarte ahí, estar orgulloso de eso. Ir en contra de las personas que te advierten y te aman, ir en contra de ellos e incluso presumir tu pecado. Vivir con otra mientras tu esposa espera en casa. Vas a caer, hermano. Vas a caer. Vas a caer, hermano. Amén. No puedo hacer lo que Lawrence hace. Él estudió modelaje. ¿Qué puedo decir? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Tú cuidas a una oveja. No dices, tonta oveja, ¿cómo pudiste caer? No dices eso, ¿cierto? Es muy interesante que al estar preparando esto, Dios me dio este pasaje y me hizo compartirlo. Él quiere que comparta esto. Y olvide lo que me pasó hace unas semanas. Mi hijo se cayó en la escuela durante el receso. Él estaba sentado en un barandal alto, es un lugar muy alto, y se cayó para atrás. Justin se lastimó el cráneo. Se pudo levantar, pero estaba llorando y lo llevaron a la dirección general y llamaron a mi esposa. Mi esposa estuvo ahí antes de contactarme. En fin, él fue ingresado al hospital. Le hicieron 2 estudios. Encontraron 2 fracturas en el cráneo. La cosa es esta. Una de mis primeras preguntas cuando lo vi, dije, ¿cómo pasó esto? Su respuesta fue, lo siento. Luego el Señor me dijo, no preguntes más. Desde entonces hasta ahora, nunca le he preguntado cómo se cayó, qué estaba haciendo, si alguien más lo empujó, porque él lo lamenta. No tiene caso intentar descubrir algo pasado. Vamos a curar a este chico. Amén. Y les digo que es impresionante. Se quedó unos días en el hospital y lo único, no había laceración externa. El único dolor que sintió fue interno. Fue difícil para mí verlo pasar por dolores de cabeza severos siendo tan pequeño, 6 años, y pasar por esos dolores de cabeza. Y él preguntaba, pero comenzamos a comunicarnos con él. A veces 4 veces, 3, 4 veces al día. Lo observaban cada hora. Él vomitó.
Eso les preocupaba un poco, así que lo observaron cada hora y en la noche cada 4 horas. No es fácil, ¿cierto? Yo estaba ahí corriendo de un lado a otro, haciendo mandados, haciendo cosas. Y mi esposa es una mujer tan hermosa. Ella cree que la cena del Señor es la respuesta. Amén. Ella estaba tomando comunión con Él. Muchas veces, cuando entraba, ya habían hecho la comunión. Y él se quejaba del dolor de cabeza, tomaba la comunión. Al mismo tiempo, ellos le daban un analgésico, es lo único que le daban, ni antibióticos ni nada. Solo analgésicos, y vimos un recuento paso a paso. Al tomar la comunión, él se sentía mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Él estaba en el hospital. Dijeron que era mejor observar este tipo de cosas por 92 horas. En fin, 4 días. Solo para observación. Él nunca tomó antibióticos, nada. Solo la comunión y analgésicos, ibuprofeno. Pero lo dieron de alta, completamente bien, salvo por los dolores de cabeza, así que fuimos contra los dolores de cabeza con la comunión. 2 días de dolor de cabeza y se hacía menos severo. Finalmente, ya no le dolió la cabeza. Salió. Estaba feliz. Volvió a ser el mismo. A bromear, a burlarse de mí. Amén. Pero pudo ser peor. No pregunto por qué esto pasó. Solo le agradezco a Dios. Pudo haber sido peor, pero Dios lo protegió. De hecho, el neurocirujano dijo que su caída fue muy extraña. Solamente cuando te caes 2 veces tienes 2 fracturas. Fue muy extraña. Sé que fue sobrenatural. Pero también hay protección sobrenatural. Porque dijo que se cayó. Fue cerca de una vena principal. Si hubiera sido en la vena principal, hubiera sido terrible. El sangrado hubiera sido terrible. Se pegó cerca. La fractura fue cerca de la vena principal y Dios lo protegió. Así que gracias a Dios por eso. En la Biblia hay personas que caen, ¿cierto? Elí cayó, Elí murió, Eutico cayó. Él fue resucitado de los muertos. Pero yo no sabía eso cuando Dios me dijo que compartiera esta porción. Olvidé que hubo un hombre que cayó. Pensé que Él quería que compartiera eso a todos para que pudieran orar. Cuando digo que oren, es mejor que oren. Amén. Ora por tu familia. Y no estoy diciendo que yo sea superior. No lo soy. Soy como tú, pero hay un llamado en mi vida. ¿De acuerdo? Y sé que si destruye al pastor, las ovejas se esparcirán. ¿Entiende lo que digo? El diablo siempre está atacando al pastor. Amén. Oren por su pastor. ¿Lo harán? Se los agradezco, es lo más grande que pueden hacer por mí. Y durante esos días, cuando estuvo en el hospital, yo andaba de un lado a otro asegurándome de que estuviera bien y todo estuviera en su lugar. De hecho, le ministré a más personas de las que podía imaginar en esos pocos días. En el hospital conocí a personas, les ministré. Fui a otro lugar, me encontré con alguien más, me senté a ministrarle a la persona. Luego conocí a alguien más el mismo día, le ministré a la persona. Aquí estoy, sentí ganas de llorar por dentro y ministré. Así que entiendo un poco sobre el tesoro en una vasija terrenal. La vasija terrenal tiene ganas de llorar, en fin, lloré, pero el tesoro es impresionante. Llorarían si vieran a su hijo de 6 años sufriendo, ¿cierto? Es algo que ningún padre quiere conocer. Le agradezco a Dios por la restauración. Su hueso será restaurado al 120%, no como era. Amén. Amén. Y creo que ese chico tiene la mano de Dios sobre él. No sé si es el llamado de Dios aún, pero hay algo en él, en su vida. Amén. Gloria a Dios. Ok. ¿Saben qué pasó después de eso? Volvemos a Hechos 20. Ahora, cuando él se levantó, pensarían que Pablo lo resucitó y Pablo dijo, la Biblia dice que Pablo bajó. Me encanta esto. Pablo bajó y dice, bajó. Muchas personas, cuando alguien se cae, quieren saltar sobre él. Quieren ministrarle desde su nivel. No, la mejor manera de ministrarle a las personas es a nivel de ellas. Pablo bajó, ¿entienden? No ministró desde lejos. Él bajó a su nivel y luego se tendió sobre él, que es la palabra abrazar. No te tiendes sobre alguien que ya cayó. Sería peor.
La palabra aquí significa que se tendió sobre él para abrazarlo, y al abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Un abrazo es muy cálido. No es decir, deberías haber hecho esto, deberías haber hecho aquello. Oye, escúchame, no debiste sentarte en la ventana. ¿Saben por qué las personas se sientan atrás a veces? No se reflejan los que se sientan atrás. Las personas vienen al servicio y se sientan atrás. ¿Saben por qué? Porque es como decir, voy a ver qué pasa aquí, no quiero que las personas me vean. Entiendo eso, todo eso está bien, pero en el caso de este chico, él estaba sentado en la ventana. La ventana no es exactamente adentro, no es exactamente afuera. El asunto de caer, espiritualmente hablando, es que o estás afuera, en el mundo, o estás adentro para el Señor Jesús. Amén. No se sienten en la ventana, porque al final no tienen lo mejor de ninguno. Están demasiado salvados para disfrutar el mundo por completo. Lo diré de nuevo, eso vino del Espíritu Santo. Están demasiado salvados para disfrutar el mundo por completo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tienen un poco de salvajismo como para disfrutar la vida abundante por completo. ¿Saben qué? Vayan afuera. Amén. Dije, vayan afuera, del todo. Pero, líderes, la forma de ministrarles es bajar a su nivel y abrazarlos. No los critiquen, no pregunten, solo ámenlos. ¿De acuerdo? Amén. Y Pablo dijo, no se alarmen porque está vivo. Es casi como un testimonio a todos los armenios. No se preocupen, él cayó, pero no perdió su salvación. Su vida seguía ahí. Amén. Gloria al Señor. Y cuando él subió y dijo, bueno, acaba de pasar algo muy malo. Gracias a Dios está seguro ahora. ¿Saben? Vamos a olvidar la comunión. Para nada. Pablo volvió a subir. ¿Creen que lo que pasó con mi hijo me detendría de predicar sobre la comunión? Para nada. Para nada. Hoy les estoy enseñando sobre comunión. ¿Cierto? Eso no me detendrá. Gloria al Señor. Pablo volvió a subir, partió el pan y comieron. Cuando tuvo que subir, partió el pan y comieron. ¿Y qué hizo? Habló de nuevo. Habló desde la medianoche hasta que amaneció y se fue. Ahora, la Biblia dice que cada vez que participas de la cena del Señor, anuncias la muerte del Señor hasta que vuelva. Él volverá en dos maneras. La Biblia lo describe de dos maneras. En el Antiguo Testamento, el último capítulo termina con el sol de justicia volverá. El último capítulo del Nuevo Testamento termina con la estrella brillante de la mañana. Para Israel, vendrá como el sol. Lo conocerán mucho después de que seamos raptados. Vamos a ser raptados en la mañana. Ellos lo verán en la tarde. Viene por la iglesia como el Nuevo Testamento. Él viene como la estrella brillante de la mañana, temprano en la mañana, hasta que amanezca. Cada vez que participas en la cena del Señor, anuncias la muerte del Señor hasta que vuelva. Predica hasta el amanecer. Predicaremos hasta que Jesús vuelva. Ahora, Israel es ahora una gran porción de ellos están ciegos. La Biblia dice que no ven a su Mesías, pero lo verán después, y Él vendrá a ellos como el sol a mediodía, el sol de justicia. Y por eso, sol de justicia está en el último capítulo de todo el Antiguo Testamento y estrella brillante de la mañana para todos nosotros en el Nuevo Testamento, en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Alabado sea Dios, aleluya. Él vendrá. Dije, Él vendrá. La estrella brillante de la mañana, si quieren verla, despierten a las 4, 5, incluso en Singapur pueden verla. La estrella del norte. Miren arriba. Se llama también estrella brillante de la mañana. Miren arriba y verán la primera estrella brillante. Es la más grande, justo antes de que salga el sol. Verán la primera estrella. En medio de la oscuridad, Él va a regresar. ¿Creen que el mundo está muy oscuro ahora? Él va a regresar. En medio del atolladero, el atolladero moral, la oscuridad y las impurezas y la confusión y la depresión, todo está oscuro y con smog. Las personas no conocen su camino, lo que está bien, lo que está mal, redefinición. El mundo está en un caos. Hay luz y lámparas en la casa de Dios. Reúnanse y de pronto verán las cosas que nunca habían visto. Amén. Y eso bendecirá tu vida. Gloria al Señor.
Quiero leerles algo que creo que es necesario, porque estoy hablando de luz en tu morada. Déjenme cerrar compartiendo esto. Tengo algunos testimonios aquí. No se preocupen, no leeré hasta que amanezca. Hace 3 años, mi esposa y yo nos separamos. Es un hombre de Nueva York, Estados Unidos. Hace 3 años, mi esposa y yo nos separamos. Luego fui al servicio de la iglesia donde mi amigo había sido ordenado. Nunca había escuchado el Evangelio de Gracia siendo predicado antes y había estado asistiendo a la iglesia desde entonces. Un día me sentí guiado a leer el libro del Pastor Prince, Destinados para Reinar, y eso cambió mi vida. Fui a la casa de mi esposa con el libro y ella dijo, ¿estás leyendo el libro de Joseph Prince? La esposa de quien me había separado, y dijo, ¿estás leyendo el libro de Joseph Prince? Yo no sabía que mi esposa estaba leyendo otro de sus libros, Viviendo la vida de dejar ir. Dijo que al leer ese libro pudo perdonar. Luego salimos como familia por primera vez en 6 años. Después de otra noche, por la gracia de Dios, mi esposa dijo que quería una reconciliación. Gracias, Pastor Prince, por abrir mis ojos al Evangelio de Gracia y ser un instrumento para reconciliar nuestro matrimonio. Desde Nueva York. Y el último que leeré antes de cerrar es este, porque es impresionante como un testimonio que leí el año pasado, leí esto una vez el año pasado, y se precipitó, ha causado una explosión de otros testimonios, como la señora con un tumor en su pecho, ¿recuerdan ese? Ella dijo, como Jesús es, así soy, y ahora las personas la están siguiendo, y haciendo eso, como la mujer con el flujo de sangre, ella tocó el borde del manto de Jesús. Después de leer eso, descubres que las personas están buscando tocar el borde de su manto también, y todos los que lo tocaron fueron sanados. Parece que las personas son en cierta forma influenciadas por otros. Ellos pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Creemos en Dios para todas las sanidades y milagros, pero un área que nunca tocamos mucho hasta hace algunos años es el Alzheimer. Leí esto el año pasado y trajo muchos testimonios este año, ¿cierto? Muchos testimonios llegaron sobre personas que son sanadas de Alzheimer. Saben que el Alzheimer empeora y empeora en lo natural. Sales a la luz del sol, le preguntas a las personas con conocimiento de luz del sol y dicen, empeora y empeora. Pero entras al lugar santísimo donde está la presencia de Jesús en este testimonio. De Virginia, Estados Unidos. En enero del 2012, durante un examen de rutina después de un sangrado cerebral, el doctor de Mark, es la esposa quien escribe, el doctor de Mark nos dijo que Mark había avanzado mucho más de lo que esperaba. Sin embargo, basado en su último escaneo cerebral y también los escáneres del hospital donde estuvo 14 meses antes, ella explica que Mark tiene la enfermedad de Alzheimer. Nos dijo que Mark debía poner en orden sus cosas y planear retirarse permanentemente de su trabajo. No es necesario decir que eso fue una gran conmoción para nosotros. Ninguno de los dos estábamos dispuestos a aceptarlo. Pero le entregamos la situación a Dios, y hay mucho que decir sobre el camino por el que nuestro Señor nos llevó, incluyendo sus enseñanzas como confirmación a lo que creíamos que escuchábamos de Él. Nuestro Padre Dios nos dio fe, esperanza y una gran paz durante esos tiempos difíciles, y comenzamos a confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Y escuché al Señor diciéndome que hay varios preocupados sobre perder su mente, porque están perdiendo la memoria un poco a la vez. Están preocupados de si es demencia o si es Alzheimer. Escuchen cuidadosamente. Deja que la fe crezca en tu corazón. Lo que Dios hizo por ellos, Dios puede hacerlo por ti. No tienes que tener la confirmación del doctor. Amén. Puedes comenzar a creer en Dios por la sanidad de la pérdida de tu memoria. Dios puede restaurar tu memoria hasta que puedas recordar a la persona que te debe dinero desde que tenías 6 años. Amén. Nuestro Padre Dios nos dio fe, esperanza y una paz en tiempos oscuros al comenzar a confiar en Él con cada aspecto de nuestras vidas. Fue a través de las Escrituras y su mensaje sobre la Santa Comunión que nos impulsó a comenzar a tomar la comunión en casa regularmente. Creemos que ahí es cuando nuestro futuro comenzó a ser brillante. Mark no regresó al doctor por 4 años y medio. El Señor nos estaba preparando para mudarnos durante la primavera del 2016 y sabíamos que debíamos ir al doctor antes de irnos de la ciudad. Mark se hizo otra resonancia magnética, un estudio, y vimos a su neurocirujana para escuchar su última evaluación. Al estudiar el escaneo, se veía perpleja y dijo, estoy viendo un cerebro muy saludable. No hay enfermedad de Alzheimer aquí. No hay enfermedad de Alzheimer. Voy a quitar el diagnóstico por completo de sus registros médicos.
Mark fue sanado, aleluya. Alabamos a Jesucristo diario. Él es la razón de toda cosa buena en nuestras vidas, incluyéndolo a usted, Pastor Prince. Estamos muy agradecidos de que el Señor nos dio oídos para oír la verdad que habla. A Dios sea la gloria. Amén. Dele a Jesús la alabanza. Dios puede restaurarte. Después de que te dio el grano, el vino y el aceite, puede restaurarte los años que la langosta se comió. No son años desperdiciados. Dios puede restaurarte esos años. Amén. Inclinen la cabeza, cierren los ojos en todo el lugar. Padre en el cielo, oro por todos los que escuchan mi voz. Padre, oro porque todo lo que necesiten, que ahora parece tan grande frente a ellos, y su mente está obsesionada con eso. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas brillar tu luz en sus corazones y mentes. Señor, la luz de la gloria de Dios que descubre no solo el problema, sino también la salida, las respuestas, las soluciones, la sabiduría para eso. Gracias, Padre. Y si de casualidad hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo, esto es entre tú y Dios. Nunca has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador y Señor. Amigo, Cristo murió por tus pecados. Fue resucitado de los muertos para tu justificación. Y ahora, Él está listo para entrar a tu vida con toda su gloria, poder, bondad y favor. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Eres tú, hombre, mujer, chico o chica, que dirán, sí, hoy pongo mi confianza en Cristo y no hay vuelta atrás. Si eres tú, repite esta oración conmigo ahora. Di, Señor Jesucristo, gracias por morir por mis pecados en la cruz. Pagaste el precio al derramar tu sangre completamente por el perdón de todos mis pecados. Resucitaste de los muertos. Y gracias, Señor Jesús, estás vivo hoy y a la diestra del Padre. Y yo soy como tú eres. Todo lo que tú eres, así soy en este mundo. Jesucristo es mi Señor, en el nombre de Jesús. Y todas las personas dicen, eres parte de la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia está hecha de muchos miembros del cuerpo de Cristo. Juntos somos fuertes, juntos somos poderosos, juntos cubrimos las necesidades de las personas por completo, porque mayor es la gracia en nosotros. Un conferencista tal vez tenga algunos dones, pero juntos tenemos todos los dones que Dios puso en la iglesia. Pónganse de pie. Hola, iglesia. Los bendeciré con Justin. Hola. ¿Puedes decirles tu versículo de memoria? Él quiere compartir con ustedes un versículo. Lucas 1, versículo 37, para Dios nada es imposible. Amén. Gloria al Señor. Un testimonio vivo. Amén. Levanten las manos en todo el lugar. Padre, te agradezco por tu pueblo preciado. Te amamos por tu palabra hoy, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro camino. Pedimos por todos los que me escuchan hoy, Padre. Pido por todos en los diferentes lugares que se reúnen y pido por la iglesia, Grace Revolution Church en Dallas. Pido, Padre, que la semana que viene sea la mejor semana. Pido, Padre, Señor, por ellos. En favor, en tu bondad, en tus bendiciones, Padre. Pido, Padre, que protejas a todos a donde sea que vayan. Pido, Padre, por tu gracia abundante, que esté sobre todos. Pido, Padre, que los prosperes en todo lo que hagan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todas las personas dicen, amén. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.